hemos hablado de las distintas formas en que uno puede ordenar los arcanos mayores. Y que siempre hay muchas formas. O sea, según la última información, parece que sí habría una forma esotérica que nos falta resolver, que es la de Marsilio Ficin. Pero hay, a medida que vas reordenando la estructura interna, vas encontrando cada vez nuevas sincronías. Y, por ejemplo, cuando uno toma al Papa y le queda como opuesto la mansión de Dios, tenemos prácticamente un relato bíblico armado. Hay como una coherencia temática al respecto. Ahora, y va a depender del tiempo también, porque también ha tenido otros nombres más fatales la torre. Pero yo estaba pensando en cuando uno dice, eran unos estafadores charlatanes quienes decían que el tarot era de origen egipcio. Mira, el tarot tiene esta capacidad, esta flexibilidad, creo que es neológico, laxitud, esta capacidad de amoldarse a distintos, como dirían los magos del caos, es como una estructura, un metaparadigma donde puedes ir metiendo distintas cosas. Y quien me quiera rebatir eso, que se pase por cualquier vitrina de tiendas que venda tarot y vea cuántos tarot a partir de la misma estructura, pero con las más diversas temáticas, se va a encontrar. La estructura del tarot tiene esta capacidad de mantenerse homogénea a pesar de la variedad. Y eso por lo que yo creo que ha sido capaz de sostenerse en el tiempo. Y también tiene que ver con lo que he estado preparando para estas clases. Este concepto, por ejemplo, que tienen del diseño inteligente. ¿De qué te reí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué sonó? No sé qué fue eso. ¿Qué sonó? O sea, no sé si estornudaste el alma o fuiste raptado por una raza alienígena de un planeta gaseoso. Oye, no escuché nada, eso qué raro. ¿De qué estaba? Estaba ahí contando la weá de los tarot, de Antes de que me interrumpiera las variedades de los tarot. Sí. Y está el tema de que, claro, está Gebelin, que está en la época en que los arqueólogos, como el tema de moda, era Egipto. Lo estaban recién descubriendo. Estaban con los primeros descubrimientos. Y este tipo estaba metido en esa investigación. Y de repente se encuentra una baraja con símbolos ambiguos. Y que él rápidamente la puede relacionar con estos otros conceptos que él tiene, con esta otra estructura que él está armando. Peor aún, le rellena los vacíos. Claro, tenemos o podemos identificar pocas estructuras de esta capacidad de supervivencia, de adaptación, si quieren verlo desde ese punto de vista. Así que seguramente para Gebelin, en el momento en que se encuentra por primera vez esta baraja, le resulta demasiado extraño, es demasiada coincidencia para que sea casualidad. Pero vamos a lo nuestro. Excelente. Ya, aquí tenemos la anatomía de una tiara. Y resulta que la tiara es lo que nos permite identificar en las distintas barajas, a pesar de su ausencia de nombre, la calidad pontificia, digamos. Pontificio quiere decir que pone puentes. Ajá. Entonces, perdón, disculpe. Pero también por la presencia de la tiara es que reconocemos a la papisa.
¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos las ínfulas papales, que de ahí debe venir eso de darse ínfulas, ¿no? Y si bien en la historia del papado, los inicios del papado son bastante inciertos. Y si uno analiza las fuentes bibliográficas, especialmente de los primeros siglos de la Iglesia Católica, uno queda con muchas dudas. Hubo sacerdotes importantes de la historia cristiana, en los cuales se funda aún la historia del cristianismo, que relataron, y no solo hechos bíblicos, sino que también cómo estaban distribuidos los territorios, sentando bases jurídicas de poder en ciertos sectores. Tenemos unos sacerdotes que posiblemente hayan reescrito la historia y que esos primeros siglos de la cristiandad estén totalmente tergiversados para nuestra actualidad, cosa que jamás sabremos. Bueno, y el papado, claro que te dicen, no, es que el papado comenzó con Pedro, porque Jesucristo dijo sobre esta piedra al salir, y después resulta que Pedro significa piedra, así que por eso le dice ahora eres Pedro. Y claro, uno esto, y todos sabemos, o sea, no importa que seas ateo, San Pedro y San Pablo te cae igual, por lo menos por la calle. Claro. Pero por lo menos por el feriado. Estamos hablando por el feriado, lo más probable, pero estamos hablando de algo que por lo menos se pervive dentro de las comunicaciones, de los siglos comunicacionales que componen la sociedad. Bueno, y uno habla de que sobre este templo, o sea, sobre esta piedra, el templo y todo en sí muy metafórico, porque claro, Pedro tenía por delante una misión muy difícil, que le duró poco tiempo, porque ya lo crucificaron boca abajo, el padre, el black metal. Pero no es algo metafórico. O sea, la tumba de Pedro está ahí debajo de la basílica. O sea, sí, el templo del cristianismo está construido literalmente sobre Pedro. Bueno, pero al principio nunca se habló del Papa como, ¿cómo se llama? O sea, nunca se usó esto del Papa. Al principio sí habían, ¿cómo se llama? Los evangelistas, pero no había una autoridad central. De hecho, la unificación de la iglesia fue un proceso bastante sangriento. Y entre todos estos avatares, de a poco fue instalándose la necesidad de una administración central, podríamos llamarlo. Pues claro, empieza a crecer vínculos con constantinos, se hacen, hay necesidad de una administración de fieles, tanto en su relación con el cielo y la salvación, como con las cosas mundanas, como de págueme el diezmo. Bueno, este crecimiento administrativo, porque, o sea, estamos hablando de una gran cantidad de dinero que circulaba acá. Entienda que no había un Estado central instalado como lo vemos hoy en día. Muchas veces en los pueblos el respectivo obispo, que era como lo máximo que se usaba en aquella época, antes que ni siquiera se pensase en los papas, era el juez, el abogado, hasta el médico podía ser. Era una autoridad de saber, porque el único que tenía conocimiento era a través de la ordenación católica, a menos que hayas nacido literalmente en cuna de reyes. Bueno, ¿quién está jugando con monedas? Que se mutee. O lo muteo. Que se mutee el que me da flojera. Está yo, entonces, claro, a medida que fue creciendo la empresa vaticana, el negocio fue cada vez más complicado de administrar. De ahí que la instauración de la Biblia, como la conocemos hoy en día.
que se realizó en una reunión donde las distintas corrientes cristianas se pelearon a muerte, una de conspiración y de truculencia política para ver quién, porque al fin de cuentas los versículos que quedaban en lo que hoy conocemos con la Biblia eran los que tenían validez para una determinada de las sectas cristianas, porque cada uno andaba detrás de su propio evangelio. Claro, hoy día tenemos una cosa concentrada, pero antes el cristianismo era cada uno de esos libros que componen hoy en día la Biblia, andaban cada uno por su cuenta, con sus creyentes, con su evangelista por su cuenta. La invención de la Biblia fue un proceso de unificación política en la administración del Estado, porque esta omnipresencia de la red cristiana, de las iglesias, de los templos con sus obispos, generaba una red incluso de comunicación a lo largo del territorio europeo superior a cualquiera que tuviesen los reyes. Y resulta que en algún momento empieza esto de elegir a un obispo de entre los obispos que llevase la batuta. Y se dice que se le denomina papa, porque Pope o Pope es el papá, es la forma cariñosa de llamarle al papá. En otra palabra, es como la instauración, además de ser la instauración patriarcal, es como reconocer su superioridad más allá incluso de lo terrenal, porque evidentemente ese caballero no es mi padre biológico, pero sí es el representante de mi padre en los cielos. Bueno, de ahí que en un momento el siglo X, siglo XI, si mal no recuerdo, aparece la tiara. Y pareciese ser que la historia es que primero un papa le puso el monoregno, que tiene una sola corona, recuerden eso. Y después le fueron poniendo más coronas encima, el birregno y el triegno. Y el orbe, que recordarán que lo hablamos con el emperador, este círculo que representa el poder de sobre lo material, y arriba la cruz. Y claro, estas tres coronas tienen múltiples interpretaciones, pero pareciese ser que están simbolizando el poder terrenal, el poder clerical y el poder de Dios. Como que tenemos el tema de la reverencia al número 3 de la Sagrada Trinidad de la Iglesia Católica. Y de ahí las tres coronas. Y que esta tiara deja de ser recién representación del poder papal, porque esta corona es lo que el establecimiento del papado y el inicio del símbolo de la tiara tiene que ver con el Vaticano instalándose como un poder político en Europa, por sobre los reyes. De ahí que tengan coronas sobre los reyes. Y, a ver, permítanme. Como vamos a ver en la mayoría de los tarot, la composición de la tiara, que eso es lo que le estaba diciendo, que se abandona en 1970 y algo, el último papa que decide no usar más tiara, una incluso la donó para la caridad, y porque en símbolo de que la iglesia pasaba a otra etapa histórica, y reconociendo que esa tiara era símbolo del poder político de la época medieval y renacentista. Ahora lo que es curioso en la representación que tenemos en el Pierpont Morgan, que aquí se ve poco. Pero es una cruz de Malta, no es exactamente una cruz de Malta, y que sería la parte superior del báculo. Y claro, y de ahí hay algunos que se afirman y dicen que no, que esa es cruz templaria. La verdad es que esa cruz es símbolo de muchas órdenes y de muchos
y como incluso de muchos linajes, así que no es tan fácil la identificación heráldica. Vamos a encontrar ya desde este que es el más antiguo que se conserva, el tema de la mano derecha en posición de bendición. Y si bien vamos a encontrar algunos rasgos que son muy papales, hay otros que destacan, pero por su ausencia. Porque junto al báculo, que ya lo vamos a conversar más adelante, el tema del báculo, y a la tiara papal, que hoy en día ha sido reemplazada por la mitra, que es más raro, porque mitra es un dios más antiguo, pero harina de otro costal. Pero aparte del báculo y la mitra, ¿cuál es el otro símbolo clásico del papado? Un anillo ellos, ¿no? Hay un tercer objeto, efectivamente, el anillo papal. Y que, claro, hoy en día lo muestra en televisión, la importancia del ritual de besar el anillo, de mostrarse humilde ante Dios y que eso obligaba también a imponerse humilde ante el poder terrenal del Papa. Y está ausente en todas estas barajas. Ahora, saber a qué Papa nos estamos refiriendo no está nada de fácil, porque en estos tiempos, que en los primeros siglos del papado, los papas muchas veces se sucedían rápidamente. Una de las formas más de sucesión más comunes era el envenenamiento. Permítame un momento. Estaba con el envenenamiento. Claro. Épocas muy turbulentas, les decía. Incluso en un momento, Felipe IV, si mal no recuerdo, rey de Francia, el que se lleva el papado de Italia a Aviñón. Bueno, con el tiempo terminan apareciendo antipapas y creo que llegó a haber 4 papas alegando autenticidad. Ahora, si uno revisa someramente la historia del papado a finales de la Alta Edad Media, al principio del Renacimiento, la cantidad de inmoralidad y no es que sea con una diferencia de época, está consignado por gente de la época que eran muy considerados, los papas Borgia eran unos asesinos brutales, yo no he visto la serie, me imagino que refleja eso, orgías, sexo, robo, engaño, todos los peores vicios estaban ahí en el papado. De hecho, cuando Martín Lutero cuelga ahí, o sea, no cuelga, pero las clava ahí sus protestas en la Catedral de Notre Dame, él creía que el Papa, al saber de esto, se iba a espantar, porque en esos tiempos estaba este Papa que era apodado el guerrero y que apoyó mucho a las artes, pero necesitaba dinero para la guerra, así que empezó la venta de bulas papales. Así que si tú habías tenido un bisabuelo excomulgado por algún pecado grave, tú podías comprar su salvación retroactivamente. O sea, y si tú te querías casar con la esposa de no sé quién, pagabas una bula papal y te casabas más allá. O sea, tú con dinero podías pagar legalmente una exención del pecado. Que eso fue lo que terminó de espantar a Lutero y que empezaría toda la reforma, pero eso ya un poco más adelante en la historia. Entonces, otra cosa que hay que tener en claro, porque recordemos que estas primeras barajas son llamadas barajas milanesas, porque son del norte de Italia, y Italia no tenía una unidad política por aquella época, eran distintos ducados y que con mayor o menor realidad o efectividad eran dependientes del imperio.
y no es fácil identificar quién está a favor de quién en cada caso porque hay gran cantidad de conflictos y uno tampoco sabe de lo que está leyendo en la historia, cuánto es verdadera historia y cuánta es la historia que dejaron ahí. Ya. Permítanme un instante. Ahora, la imagen que tenemos hoy en día en el tarot, como que demorase en estabilizarse, lo que entendemos como tarot de Marsella. Porque si bien el Pierre Pont Morgan representa más o menos la imagen, faltan los cardenales, que acostumbran estar abajo y sobre el cual pareciese estar legislando o favoreciendo. Bueno, otra cosa que nos deja claridad y que se puede confundir en algunas barajas con respecto al Papa es el color de las manos. No es que él tenga manos blancas, está con guantes blancos. No es que él tenga efectivamente los estigmas de Jesucristo, así como vamos a ver más adelante, sino que son decoraciones de los guantes. Este es el Papa del Manteña y tiene lo que va a ser, parece, el estándar de representación del Papa, pero hasta, por lo menos hasta el 1400, hasta mediados del siglo XVI, que son las dos llaves, que son la de oro y de plata, las llaves del cielo que tiene Pedro, y que se mantienen hasta hoy en día en la bandera vaticana. Vamos a ver que la tiene acá. Aquí están muy grotescamente dibujadas, se mantiene la corona, o sea, la tiara está siempre. Pero como vemos, la posición, de hecho, este parece más el emperador del Marsella. Y aquí, pésimamente dibujadas, vemos las llaves. Y recuerdan que yo les hablaba que, claro, era el triregno, pero aquí, que este es el de los Medici, supuestamente, nos aparece como monorregno. Esta es una versión de la tiara con una sola corona. Hay teorías, pero ninguna cuadra con ninguna y no tenemos antecedentes claros del pasado. Muchos de los retratos que tenemos de los papas de la época son de épocas posteriores y muchos de los que fueron hechos durante la época no son fieles, porque no se acostumbraba a representar fielmente a la gente en los cuadros. Y si bien conserva las llaves, lo que sí tenemos acá son a los cardenales que de aquí en adelante se quedarán, al parecer, en esta carta. Y los cardenales siempre se les ha reconocido por este manto rojo y el sombrero rojo. Y son los que votan en la elección de papa. Aquí lo que tenemos, y antes de continuar, recordarán que en el tarot de Manteña, que son 50 cartas, divididas en 5 palos, cada uno con una letra, lo que nosotros conocemos como arcanos mayores estarían en la letra E. Y aquí el Papa tiene el número 10. Este, si mal no recuerdo, es el de la hoja Rothschild, otra de esas hojas sin cortar del 1500. Yo tengo la impresión de que porque de estas hojas, la mayoría es que fueron descartadas o algunas creo que fueron usadas para envolver libros y cosas así. Claro, y se ven los errores seguramente por la que fueron descartadas, pero se ve que se mantiene la composición del tarot de Manteña. Y si bien no está muy claro, porque si se fijan, perdón, aquí lo tenemos sentado, pero todavía no aparece otro elemento que los tarots más modernos lo adelantan, pero en la baraja de Marsella empezará recién a aparecer acá, y que podría estar acá, que son las torres.
Incluso esa podría ser como las ventanitas, ¿no? Así que no queda claro si es un trono o una torre, pero más adelante, bueno, aquí, este es el tarot lever, que es una variante, pero que se empiezan a instalar cada vez más estas como columnas. Aquí tenemos los tres papas milaneses. Y como vemos, aquí tenemos ya una tendencia, parece que, perdón, que en un principio iban a estar mirando al pasado, seguramente resguardando la tradición de la iglesia. Pero finalmente prevalece esta posición como de poder actual. O sea, que lo tengamos al Papa en el número 5 no deja de ser una declaración de poder político. En tanto, el 5 es autoridad sobre los hombres. Bueno, aparte de la desproporcionada llave que lleva este Papa, y que este sí tiene los estigmas, ¿lo ven? Ahí está, las manos están pintadas color piel, pero esta esfinge de acá abajo, Oh, mi Dios. ¿qué te pasó, Aleco? ¿Qué te pasó con esta imagen? Cuéntame. Está ¿Qué el charcho de viste? todos ¿Qué esos ves? papas, weón. Y además es como, porque es una esfinge, ok, todos sabemos lo que es eso, ¿no? Mira, Álvaro, yo te voy a explicar. Aquí está la cara, y es como que la cara se reflejara en el borde de la capa. Oye, sí, es una cara muy humana igual. Sí, sí, es como una esfinge, y es muy extraño, tan pagano metido acá. Ya, y este es el tarot de Geoffrey. Estos dos tarot que tenemos acá son como los dos predecesores porque este es de 1558, este es de principios del 1600, que estos serían los papas pre-Marsella. Y que se identifican claramente por este tema de la llave. Pero aquí aparece este báculo triple. Y ahí hay un elemento que es representativo de la iglesia, y a esta historia yo le conozco dos vertientes, o dos versiones. Porque vamos a ver más adelante que el báculo, que van a aparecernos algunos papas con un báculo distinto. No con un báculo recto, sino que uno terminado en curva. Pero claro, como aquí nos aparece en el tarot de Geoffrey este báculo recto, y también con tres cruces, como tres coronas, tiene que ver con esto de que es el mensajero el que tiene el teléfono directo de Dios en el fondo. El que tiene el canal directo para llegar arriba. Y que los cardenales usarían el circular, o que los obispos usarían el que termina arriba en forma circular, porque ellos no tienen permitido llegar a Dios. Pero aquí ya llegamos 1643 al Vieville, y empezamos a ver qué se empieza a quedar y qué se empieza a ir. Las columnas se conservan. Y estas columnas aquí incluso ya empiezan a tomar, disculpen, nota el pie, aquí se fijan que aquí ya usa la mitra. Ahora, tomen en cuenta una cosa, ¿vieron el tamaño que tiene una tiara? Con todas esas joyas, ¿se imaginan cuánto debe pesar? O sea, no es de extrañar que se usara solo en ciertas celebraciones, en la misa de Pedro, no sé qué. Ahora, entonces, esas dos columnas que tenemos atrás y que son un clásico de toda la tradición hebrea, masónica, lo más probable es que toma de Egipto, si no es que de Babilonia. Permiso.
Entonces, nos están hablando de las columnas de Hakim y Boaz. Boaz y Hakim, perdón. Ahora hay una cosa que es muy curiosa y que ustedes en la plataforma pueden ver que les puso un artículo específicamente sobre la simbología de las columnas. Y claro, cuando uno habla, especialmente cuando uno habla de las columnas, el artículo lo relaciona mucho con el 11 de septiembre en Nueva York. Claro, tiene esta cosa de las columnas, del par de columnas que te generan esta sensación de entrada, de paso. O sea, ustedes ven dos cosas ahí y es un arco donde tirar la pelota, es una distinción, es algo distinto. De ahí también esta idea de imagen de paso. Pero la columna en sí sola. Ahora, la imagen de la columna, y no solo de la columna, sino que de la columna rota, que podríamos verla representada como la carta que vamos a ver después, la torre, podemos entenderla también como una columna rota, es una de las tareas de Sansón. Y Sansón se nos va a empezar a aparecer en otras cartas. La ruptura de la columna, y no solo eso, sino que en el tarot de Manteña, la carta de la fuerza aparece el león por detrás y lo que está haciendo es romper una columna. Y aparte de este tema mistérico de ¿cómo se llama? De las puertas del templo de Salomón, la columna en sí es un logro, una tecnología arquitectónica ingenieril notable. Te permite generar grandes espacios donde poder reunir mayor cantidad de gente. Resulta muy curioso porque cuando tú usas este sistema simplemente de columnas con dintel, no puedes hacer gran construcción en altura. De hecho, por un tema de distribución de los vectores de fuerza. Que es un tema que no se solucionará hasta en Europa, que no, porque los incas ya lo tenían solucionado, los mayas ya lo tenían solucionado. Si aquí el problema y los retardados son, ustedes ya saben qué. No se soluciona hasta el gótico con el arco ojival. Pero bueno, y aquí ya tenemos, ven que yo les decía esto de que este es como el báculo del obispo. Pero en otra interpretación ustedes van a encontrar que en realidad el báculo del obispo es circular por un tema de geometría sagrada. De hecho, por lo general, la parte recta del báculo, la recta del báculo, es de madera, que es lo que te conecta a tierra. Así, por principio general de geometría sagrada, digamos, que la recta es terrenal y la curva es divina. ¿Se entiende? Ajá. ¿Eso? Sí. ¿O hay duda? Está ahí a madera y es con lo que se afirma al suelo, que es tierra. O sea que es la parte terrenal. Y la parte de arriba, la curva que es de plata, sería la conexión con lo divino. Lo que es totalmente contrario a la otra interpretación. Bueno, y de ahí en adelante se van a conservar estos sombreros rojos, que son los cardenales. Ahora, yo nunca me he olvidado una vez que un alumno me preguntaba por chat sobre las rodillas del Papa. Y yo no entendía a qué se refería hasta que después de mucho rato entendí que él veía las cabezas, creo que las entendía como las rodillas. Y permítanme volver. Ah, no, pero aquí lo tengo. ¿Qué pasó? Cosas también tienen como esa composición, es como si ahí no estoy hablando que sean, sino que hay como una similitud a nivel de la composición pictórica, como si aquí estuviese el espacio para estos dos cardenales. Porque siempre aparecen de espalda en todos los tarot, así que aprovecho a presentárselos, miren, ahí están las caras.
Puesto que nunca le habían visto las caras y siempre están de espalda ahí, medio costado. Está brillo. Eso está brillo. Así que aquí tenemos estos son los papas pre-Marsella. Esto es como la evolución que llegó finalmente a producir esto. Ahora hay una cosa que me ha llamado la atención, que pasa en algunos Marsellas y otros no, si lo sé, como es todo acá. Ya saben cómo es este mundo del Marsella. Que pareciese ser que a veces es solo uno de los dos el que lleva sombrero, y no en este caso, porque esta es la manga roja, y el otro no, y en otros pareciese que llevase una capucha, que a mí me llegaba la impresión como que fuesen sacerdotes de órdenes distintas. Ambos están tonsurados, que es cuando se dejan esta pelada en el centro de la cabeza. Y se conserva el báculo curvo. Y ojo que nuevamente nos ponen al ¿cómo se llama? Al Papa mirando hacia el futuro. Cambia, sí sé que cambia. Pero si bien uno podría entender como el Papa lo entendería como el conservador de la tradición, de la ley de Dios, cuando aparece mirando hacia el futuro, me recuerda más al Papa propio de la época. Estos papas que estaban metidos hasta el fondo en conflictos políticos, en conflictos militares, y en busca de conquistar poder. La restauración. No sé si vieron en el documental de Enrique, se llamaba, ¿sí? El venezolano. Sí. Porque él leía con la restauración del Noblet, que parece que lo hacen a mano allá en Nueva York. Estos son los papas del Boloña, que es como que tiene para elección. ¿Cómo quiere su papa? ¿Lo quiere modelo llaves o lo quiere modelo báculo? Lo entretenido es que este pareciese conservar la cruz de Malta que habíamos visto en el Pierpont Morgan. Otra cosa que empieza como a estandarizarse dentro de las coloraciones del Papa es el tema del manto rojo. Y papas con manto rojo, capaz que haya habido. Pero el hecho de que tengan esto del color rojo, el color de la sangre, inevitablemente, de donde hay en cambio, el color azul es un color muy difícil y muy caro de conseguir. Para los que vieron los documentales sobre la Torre de Babel, la parte superior, que era de un azul brillante, la hacían con una técnica muy compleja y muy avanzada a partir del azul lapislázuli, pero eso lo vemos en la torre. Pero entonces lo que tenemos es esta acción sobre lo divino. Es como si nos dijeran, este es un papa más preocupado de la conquista y de la cosa mundana, de la cosa roja, que de lo espiritual. Ven que acá ya queda solamente uno con sombrero y esto perfectamente podría ser una capucha. Aquí ya se nos empieza a poner creativa la gente, eso me encanta. Esto es como el Papa del Capitán Garfio. ¿Qué es eso, por favor? ¿De cuál había tomado el dibujante ese día? El Papa Nicolau. Claro. Interesante cómo son estas barbas así como sin delimitación.
Es un papa hipster. Bueno, claro. Y en algún momento a los papas no les gustó estar saliendo en las barajas. O quizás, como había tanto papa, hablar del papa era un tema complicado, porque tú decías, no, si yo estoy a favor del papa. ¿De cuál de los 4 papas? A ver. Pero aquí, y ojo al charqui, también se van a dar cuenta cuando veamos los otros reemplazos que tuvo el papa. Es que es extraño, o sea, ya, yo quiero quedar bien con la Iglesia Católica, así que voy a tomar el respeto de no ocupar en esta carta de juego a su imagen. Así que voy a poner un dios pagano y lo voy a reproducir cientos, miles de veces. No es, o sea, estamos hablando de la iglesia imponiéndose, estamos hablando de que todavía quedan paganos. Los paganos son estos que no se habían cristianizado y quedaban como en los bordes del imperio. América todavía, bueno, a esta altura sí, recién se había descubierto América. Así que nos pongan a Júpiter. Es extraño, pero bueno, nunca lo sabremos con claridad. Aquí, de hecho, en el burdel incluso son más distintos. Y eso también remarca esa interpretación de como que este papa está decidiendo en lo que querían estos sacerdotes o lo que querían estos otros sacerdotes. Y dijo, vamos para allá. Incluso minimalistamente se preocupan del circulito superior, la iconografía del, ¿cómo se llama? Del orbe. Porque al final es Dios quien gobierna todo esto. Pero lo otro también interesante es que también depende de la baraja. Perdón, me estaba confundiendo. Ya. Aquí ya podemos ver 3 papas cuyas matrices son claramente distintas. O sea, estos 3 papas, todos franceses, la baraja, ¿de qué nacionalidad eran ellos? No sé, pregúntenle. Todos estos papas franceses tienen por lo menos estandarizado el rojo por afuera, azul por dentro, brazos verdes y estigmas en los guantes. ¿Cómo se llaman? Las columnas celestes. ¿Ven cómo se repiten prácticamente? Aquí tenemos una pequeña, si les pintan o no la pelada. A ver, ¿alguien me ayuda? Aquí tengo pintó eso rojo. ¿Alguna otra diferencia que vean? Eso fue una pifia. Son muy pocas las diferencias que hay. O sea, se nota un nivel de estandarización. Claro. Que dificulta el hecho de... que al menos a mí me dificulta el hecho de creerle a Camus y compañía de que ellos sean los originales y el estándar. O sea, más me parece que ellos representan un estilo al que se sumaron. Claro. Los lindos tarot. Cada vez que paso por estos tarot boloñeses me acuerdo de cuando los carteros en Italia le fueron a reclamar al rey de que prohibiera las importaciones de los naipes de mala calidad. Se lo tomaban en serio. Volvamos al argumento anterior. Yo voy a ser respetuoso de la autoridad. No voy a tocar al Papa. Porque el último, por último, era Júpiter. Es como, incluso, estamos como luchando la polaridad entre lo dionisíaco y lo apolíneo. O sea, ¿dónde estamos mitológicamente? Esto es como, estamos hablando de debates cósmicos en estos siglos. Y para mí es el papa más perturbador que he visto en mi vida. El más cercano a la realidad que has visto en tu vida. Bueno, lamentablemente.
¿Saben de quién es este papa? No. ¿De Vamos, quién era? vamos. ¿De quién? ¿De quién? Vamos, les tengo fe. No sé. Este Ahora es no. el papa de Gebelin. De No. Gimeli. Sí. Estas son las ilustraciones que salen en su libro. Lo que se ve no se comenta. Bueno, aquí sí podemos comentar. Porque lo evidente no es necesario comentarlo, ¿no? Claro. Ahora, hay un ejercicio potente y que es interesante porque aquí hubo un intento de intervención sobre la baraja para reemplazar. No solo le sacan, en muchas de estas barajas, no solo son reemplazados, por ejemplo, el papa y la papisa, sino también el emperador. Así como todas esas figuras que son conflictivas políticamente, las sacan. Como estrategia de mercado se ve bastante inteligente por lo demás. Y por un lado, como estrategia, le ofreces a Júpiter, Papa Júpiter, Zeus. ¿Se acuerdan de Zeus, no? Vieron los memes. Así que, claro, quieres ser Zeus. Y por otro lado, bueno, si no nos resulta la campaña porque Júpiter reemplaza al Papa, ponemos al candidato Baco sobre un barril de vino y fijo que todo el mundo se va a olvidar del Papa, especialmente esta sarta de paganos y ebrios. Y sin embargo, a pesar de ello, lo que ha sobrevivido hasta nuestra era es el Papa. El Papa. Nunca sabremos por qué. O sea, y muy probablemente tenga que ver con una necesidad de un papá, de una necesidad de alguien que nos diga, alguien que nos fije las reglas. Y especialmente desde lo espiritual. Claro. Pero, y claro, eso uno lo entiende hoy en día, lo encuentra, pero quizás en esa época era tal la incertidumbre en la que vivías, peste negra entre medio, guerras para allá, que venían a sacarte al hijo para llevártelo a pelear no sé dónde, que te raptaban a la hija y la violaban, etcétera. Quizás la gente la expectativa, el anhelo que tenía más que ver con una estabilidad y con recordarse de que hay algo mejor al otro lado. Es mentira. Como les iba diciendo, claro, estos ya son papas de principios del 1800, pero vamos conservando. Papa creo que es donde la parte cromática es una de las que se mantiene más estable. En la parte superior. Los cardenales de abajo sí siempre cambian de estilo según la temporada, pero el Papa... Ya. Bueno, y este es el de Weird. Pero estos dos, que estos son tarot italianos. Y cuando vemos estos tarot, y que aquí lo que tenemos es como una estilización. Perdón, disculpe. Lo que tenemos en este, que es de 1850, es una suerte de estilización del canon Marsella, pero con agregados. Tenemos aquí como un traidor mirando de reojo. Y en este otro lo que tenemos es una acción más clara e incluso podríamos decir más fácil de interpretar. A esta altura ya el tarot se usa para interpretación, o sea, es como, no, puede ser esto, no te tiene que perdonar el Papa, vas a ser finalmente perdonado, en el sentido que es más fácil para llevarlo a interpretación que tener al Papa ahí haciendo gestos ambiguos, especialmente aquí, apunta con la bendición para allá, pero mira para acá. Claro. Pero estos tarot, los italianos, que empiezan a aparecer a final del 1800, a final del siglo XIX, son un intento de recuperación de la industria cartera italiana. Porque el tarot de
que de hecho lo que hoy llamamos tarot de Marsella, antiguamente era llamado el tarot italiano, o modelo italiano, o traje italiano. Y claro, después de que se recupera la industria del papel en Italia, buscaron como recuperar el papel, el protagonismo, y empezaron a sacar este tipo de cosas. Y que en el fondo iconográficamente es lo que rescata Weird, este es ya en 1926. Sí, interior te habla de tu conciencia. Puta. Es como que recibí lo que dice literalmente no te lo puedo decir, pero la idea es como que recibes una iluminación así en tu mente, pues, ¿cachai? Como una weá divina, pues, que te, ¿cachai? Claro, que es la interpretación del pentáculo, esto como del espíritu gobernando sobre los cuatro elementos. Sí. Esto Y abajo dice nos tierra. lleva a tierra. Sí. Ajá. Tu favorito. Después de que lea un rato con él, te voy a decir si es mi favorito. No, quiero jugar en realidad. Para serte franco, no me gusta que tengan palabras ni números. Me encanta eso del Visconti. Ah, buena. Yo lo estoy esperando, Vale la pena la espera, hermano. Vale la pena la Bien. espera. Oye, vale, gracias por el dato justo, man. Ya. Inquirer, ¿qué era? ¿Alguien está mejor con inglés que yo? La Cami. Yo le pego. Sí, po, la ¿A Cami. quién le va a pegar la Cami? ¿Qué La onda? verdad. Ahí vos tradúcete el English. El Papa ayuda. No entiendo esa wea. ¿Pero qué dice acá? Soporte. Acá, ¿Dónde? al principio. Arriba a la izquierda. La primera Es como palabra. inquisidor. Inquisidor, claro. Y eso es un signo de interrogación. Bueno, as hierofante. El hierofante es aquel que pone la ley, eso quiere decir. Soporte, estos apoyos, devoción. Debes, Claro, ¿no? devoción. Piedad, beneficencia. Affectionates. For. Y eso habla del perdón, supongo. Porque habla del forgiveness. Sí, definitivamente toma cosas de Beline. Y al revés, tonto ejercicio de generosidad. Con alta... Con la sacerdotisa es un desperdicio de... No sé qué de desperdicio, no alcanzo a leer. Ya. Gracias, Cami. Y aquí White se arriesgó a poco. White, perdón. Sin embargo, sí está el detalle de que le agrega la llave, que seguramente lo encontró de los tarot más antiguos, y si bien no tiene guantes, le ponen los estigmas de los pies. El Foster Case como que le da un poco más el giro para que se parezca más el giro de algunos Marsella. Aparte de eso es prácticamente lo mismo, incluso conserva las bandas de acá, que seguramente son propias de templo masónico. Bonito el trabajo de trazados que tiene esta textura. Sí, está bueno. Está bueno. Y aquí ya estamos llegando.
Pero ¿no les parece como cuando el niño quiere contar la historia de terror y saca la linterna? Está bueno. Oye, ejercicios interesantes que me parecen del trabajo de Harris aquí. Tenemos suerte de niño corriendo en medio de un pentáculo. La armonía de esa figura, o sea, de esa cuadra, Está bueno. encuadre del pentagrama con la forma del cuerpo humano está buena. Está bueno. Y después tenemos ya para lote que echarles, tenemos al tetramorfo, sí, los tenemos a todos. ¿Qué más tenemos? Elefante. Póngale la de abajo con esa espada. ¿Será Newt porque lleva la luna en la mano? No lo sé. Pero bueno. Estaban buenos los trips. Y bueno, este gorro también es babilónico, también está haciendo referencia. Ay, no. ¿Pero por qué? ¿Y por qué la cortina de baño? La delicadeza de la cortina de baño. O sea, por último, ¿cómo se le llama esto cuando tú instalas una cortina en cualquier ventana y le pones un reborde para que no se vea la parte superior donde uno cuelga la cortina? Hacer esas cosas, no me acuerdo cómo se llama, tiene nombre. Es como que si... Es como el telón de cabaret pobre. ¿Las habrá canalizado o drogado? Algún día lo averiguo. Estaba chat. Este es de las cartas que más me gusta de esta baraja. Esa está súper bien dibujada. Sí, a eso voy con la diferencia. Y conservan este báculo, que seguramente lo usaban en alguno de los ritos de la Golden Dawn. Porque este Dawson es el mismo que usa acá Crowley. Y que en el fondo la Golden Dawn odia a Crowley porque Crowley se arrancó con los rituales. Y los rituales son así, o sea, son unas teatralizaciones con unas pantomimas. Es un tema tan ridículo. Pero bueno. Ya. Dudas, consultas, comentarios con el Papa. Es la hora de tu Papa. No, está bien el Papa. ¿Está bien el Papa? ¿No tenés ningún comentario? ¿Cómo lo leís tú, Aleco? ¿Cómo Cuando leo te el sale Papa? el Papa, ¿en qué te metes? Generalmente es como el planteamiento de una nueva filosofía, un nuevo pensamiento, una nueva perspectiva, así como, pero importante, ¿cachai? Claro, como arcano mayor. Como que una reflexionada así buena, ¿cachai? O un aprendizaje así a llevar a cabo. Igual es como un conector entre dos mundos, para mí, de cierta manera, pues, ¿cachai? También, pues como que está iniciando igual, como es activo, va a emprender un nuevo, como una huella más seria, pues, de cierta forma. Eso, como una experiencia más vivida, no sé, como más saturnina, ¿cachai? También. Pero entre eso es más que espiritual igual. Pero, y de todas formas, tiene esta imagen, si tú no le prestas el detalle a quiénes son esos dos personajes, esos dos cardenales, ahora sabemos, les vimos la cara. Eso, yo dije, tienen cara, nunca se la había visto. Bueno, los vimos haciendo de todo, güey. La Cabi se los perdió. No, pero Pucha, malditas si pruebas. uno viera, y ahí dice que está este sacerdote. No importa, quedó grabado. Da una imagen matrimonial. A eso voy. El hecho de tener estos dos personajes con el sacerdote. Y en ese sentido también, y volviendo a esto del Papa como el que impone la ley de Dios, o el representante de la ley de Dios en el mundo,
nos habla también de compromisos de contratos firmados ante notario, por ejemplo, ante el juzgado, ¿no? También nos puede estar hablando con ese de conflictos legales más salido también. ¿Dudas, comentarios?